Asunto de los alquileres, estamos al hablar con José Manuel Cerviño Sosa. Buenos días, José Manuel. Buenos días, hola. Encantado de saludarle. Es abogado, trabaja para la firma Arcos y Lames Asociados, abogados y economistas, y hay algunas cuantas en Marbella, exactamente, y pues bueno, hay algunas cosas básicas en el tema de los alquileres, no tanto de temporada estival como de la temporada convencional, que queremos comentar con él. Por cierto, que sobre este tema también, por favor, Pilar, recordamos los teléfonos. 901-400-581 y 901-500-491. Espérate porque me parece que me he equivocado. 901-400-589 y 901-400-591. A dos voces. La próxima vamos a tres, y a Manu nos lo traemos también. Bueno, señor Cerviño, mire, ¿cuál es en torno a este asunto, desde su experiencia en el despacho, en su bufete, cuál es el tema que digamos más recurrente, el que se presenta con más frecuencia? Bueno, en el despacho, pues digamos, había dos temas esenciales que tratamos, digamos, cotidianamente. El primero de ellos, con relación a los arrendamientos, pues sería la forma en la cual, digamos, se negocian y se formalizan los contratos. Eso por un lado, cuando va a su casuística, y por otro lado, bueno, por lo que nosotros conocemos como las crisis contractuales, es decir, cuando por cualquier razón, esencialmente en el caso de arrendamientos por la falta de pago, pues el propietario, el arrendador, pues se ve obligado a buscar formas para recuperar la posesión de su vivienda, esencialmente mediante los procedimientos que se conocen como de desahucio. Y esto quiere decir que en los últimos tiempos, ¿cómo está? Porque me imaginamos que, no sé yo, claro, el asunto de la llamada crisis económica debe haber influido en toda esta problemática. Obviamente ha influido, obviamente la crisis ha afectado gravemente a las posibilidades económicas de los arrendatarios, de los inquilinos, pero no solo de esto, sino también de los arrendadores, de los propietarios, por cuanto tanto unos como otros, los arrendatarios, pues bueno, por razón de su capacidad de gasto, de ingresos, y los propietarios, porque en muchos casos han suscrito hipotecas con los cuales financian los pisos que después alquilan y que tienen, digamos, en última instancia un fin pues de ahorro, pues obviamente toda esta problemática pues está afectando muchísimo a los contratos de alquiler. Sin duda alguna, ese es el mayor problema y el miedo de las personas que alquilan las casas, que te encuentres con un inquilino que no te pague. Entiendo también que lo primero que hay que hacer es llegar a un acuerdo por las buenas, ¿no? En caso de desahucio, como decía, pues habrá un juicio. Pero, ¿qué tenemos que hacer preventivamente? Porque sin duda alguna lo mejor es adoptar esas medidas preventivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, fianza, bancario, no sé. Efectivamente, es muy importante identificar bien la situación y posibilidades económicas, lo que se conoce como solvencia de la persona a la que pretendemos alquilar nuestra vivienda. En ese sentido, pues, lo más usual es pedir, pues, si son personas que trabajan por cuenta ajena, pues pedirle copia de las nóminas, de las dos o tres últimas nóminas, y en el caso de que sea una persona que no disponga que no trabaje por cuenta ajena, sino que sean autónomos o, bueno, incluso personas dependientes que no tienen ingresos propios, sino que los ingresos le vienen determinados por ejemplo, en el caso de estudiantes, etcétera, pues lo mejor es solicitar, digamos, garantías. Una garantía de eso que le cae son las personales, ¿no? Pues la que una persona le presta a otra, ¿no? Y haciéndose responsable del impago del incumplimiento del contrato, o la fianza o garantías bancarias. Estas últimas son muy recomendables, pero son ciertamente muy difíciles de obtener en el mercado actual. También existe lo que es un seguro, ¿no? Del pago, ¿no? Sí, existen unos seguros de impago, pero estos seguros de impago hay que saber muy bien qué es lo que está contratando,
cuáles son las contingencias que cubren, porque en muchos casos hay una información que, bueno, a mi juicio es incompleta y algo confusa sobre, digamos, el ámbito de cobertura de estos seguros. Y también hay que tener muy en cuenta su coste, ¿no? Que pueden hacer, pueden grabar, digamos, lo que es de cara al arrendador, pueden grabar las condiciones en las que se efectúa el arrendamiento. Vamos a hablar de seguros, porque yo creo que el tema de los seguros tiene tanto para el inquilino como para el casero, pues digamos que algunos aspectos interesantes que a mí me gustaría reflejar. Pero de momento vamos a saludar a alguien que nos llama y que al parecer parece que quiere plantearnos cierta duda o cierta cuestión. Es Palma, que nos llama desde Algeciras. Buenos días, Palma. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? Encantado de saludarte. Igualmente. Mire, mi pregunta era la siguiente. Mi hijo está estudiando en Granada y el día 15 de julio terminaron el contrato con el señor, el dueño del piso. Y entonces, al terminar, nos tiene que devolver la fianza y lo que dice el señor es que no falta un colchón, sino que se han llevado un colchón y en su lugar han puesto otro, ¿vale? Entonces yo hablo con este señor y le digo que si no hay inventario, porque aquí se ha firmado un contrato, nosotros hemos sido los avales, pero el inventario él no lo ha presentado, por lo tanto a mí no me puede decir que se han llevado un colchón o que se ha reemplazado un colchón, creo yo, cuando no hay un inventario, porque igualmente me podría haber dicho, mire, había un plasma de 40 pulgadas en el salón y me han metido un portátil, por ejemplo. Entonces, claro, yo lo que veo es que estamos indefensos ante este señor, porque él dice que allí había un colchón y que se ha reemplazado por otro, cuando yo le digo, pero usted sabe que mi hijo mide 2 metros y que tiene que tener un colchón especial, como le voy a llevar yo un colchón, aparte que es absurdo, y yo se lo digo, de que primero para exigirme algo tendría que haber habido un inventario que no lo hay, y segundo, que aparte al principio de entrar en el piso tuvieron 16 días sin nevera, que yo también podría exigir algo a cambio de esos 16 días que estuvieron sin nevera. Queda clarísima su cuestión, y yo creo que la respuesta, José Manuel, es algo obvia también. Por eso lo importante es que todo esté reflejado en ese contrato, ¿no? Exactamente. Aquí estamos en eso es una cuestión que es determinante, que es cuando se formaliza un contrato de arrendamiento se debe incluir dentro del contrato un inventario lo más detallado posible. Esto en muchas ocasiones no se hace porque en el momento de la suscripción de los contratos, del cierre de los acuerdos, pues siempre somos todos muy amigos, ¿no? Sí. Pues ambas partes, por aquello de no molestarse, de no parecer desconfiado, pero no es así. Debe siempre tratarse un inventario detallado, porque esto va a evitar muchos problemas, como el que muy expresivamente de unos detalles a esta señora. En el caso en concreto que ella comenta, yo entiendo que sin existir inventario, si un colchón ha sido sustituido por otro, y salvo que el arrendador pudiera probar que el preexistente tiene una calidad y digamos una característica absolutamente diferente al colchón con el que objeto de ha sido sustituido, en ese caso yo entiendo, según mi criterio, que este señor no tendría derecho, digamos, a retener una parte de la fianza por esa cuestión, ¿no? Pero ya lo digo, aquí la cuestión es, prepararlo todo muy bien antes, digamos, de comenzar lo que es el contrato. Y esto es lo que muchas veces no se hace. Eso es lo que le iba a preguntar a José Manuel. Después las soluciones son siempre farragosas y complicadas. ¿Existen algunos puntos básicos a seguir? Estamos hablando de fianzas, de inventarios, de seguros, de una serie de cosas. ¿Alguna serie de puntos básicos claros y sencillos a seguir a la hora de alquilar una vivienda para que luego no surjan estas complicaciones? Sí, por supuesto. Es muy importante suscribir un contrato, redactar un contrato, negociar el clausulado de un contrato, con arreglo siempre, obviamente, a las posiciones de la ley de arrendamiento urbano vigente, y que este contrato pues recoja todas las partes principales esenciales, como es objeto del contrato, el precio, forma de pago del precio, la garantía, como usted muy bien ha señalado, el inventario, forma de determinación del contrato, de resolución del contrato, por vía amistosa. Todo esto debe quedar siempre convenientemente recogido
en un contrato escrito. Porque, bueno, ya como se dice, las palabras se las lleva el viento. Todo lo que se recoge en un contrato después seguro va a ser fuente de controversia. O sea, esto es lo esencial. José Manuel, habría que añadir también lo que paga el casero y lo que paga el inquilino en ese contrato, es decir, de qué se encarga con respecto a lo mejor a algún tipo de obra que tengan que realizar, algún desperfecto, algo que se rompa. Totalmente, efectivamente, o sea, todo tiene que estar totalmente desglosado, o sea, tanto las cantidades, digamos, que se van a abonar en un concepto de renta, es decir, en lo que es el propio alquiler en sí, después quién paga según qué gastos, ¿no? Lo que son los gastos de suministro, a quién corresponden, electricidad, agua, gas, la comunidad, e incluso el IBI, o sea, el impuesto de bienes inmuebles, todo esto tiene que quedar absolutamente determinado. Y después, en cuanto a las obras, también tiene que quedar muy perfectamente especificado qué tipo de obras corresponderán al arrendador y qué tipo de obras y de reparaciones, que son normalmente que son las que son por el gasto de uso habitual de los elementos de la vivienda, corresponderán al arrendatario. Le voy a pedir brevedad ya, José Manuel, porque se nos echa el tiempo encima que no podemos estirar, como nos gustaría muchas veces en la radio. Pero hay algunas cuestiones sobre eso, el seguro. Imaginemos, estamos trabajando o estamos hablando, conversando sobre el supuesto de una vivienda amueblada prácticamente en estos minutos. Imaginemos una vivienda vacía con electrodomésticos básicos, por ejemplo, y entremos en el tema de los seguros. Yo creo que para que se vea lo más nítido posible todo esto, es necesario que tanto el propietario como el inquilino tengan un seguro sobre qué cosas, si podemos enunciarlas brevemente, en esa vivienda. Es decir, el inquilino tiene derecho a hacer un seguro sobre los materiales o los bienes que contengan la vivienda, en principio alquilada en vacío. Por supuesto, tiene todo el derecho. Es que en realidad la contratación de seguros en relación con viviendas es una cuestión de libre digamos, determinación, de libre elección, ¿no? Sí. O sea, no existe, cuando la legislación no impone como tal que arrendador o arrendatario deban tener tales o tales seguros. Esto no queremos, porque voluntaria. Exactamente voluntaria. Ahora, eso sí, se puede imponer en el contrato. El arrendador puede imponer en el contrato con unas condiciones, con una de las estipulaciones del mismo, que el arrendatario suscriba un seguro que cubra con unas coberturas determinadas, por ejemplo, para el mobiliario y electrodoméstico de la vivienda, posible incidencia derivada de accidentes eléctricos o de fugas de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, pero ya le digo, no existe una obligación legal, pertenece, digamos, a la autonomía de la voluntad de las partes, y dentro de esa autonomía de la voluntad el arrendador puede imponer al arrendatario como una de las condiciones del contrato la suscripción de un determinado seguro. Y luego, en cuanto a la resolución, si es tan amable, y brevemente le insisto un poco en esto, José Manuel, discúlpeme, la resolución de un contrato, ¿cómo se ejecuta si no está, digamos que perfectamente detallada en el contrato, que está un poco, no abierta, pero un poco, como se suele decir, según ley, ¿no? Bueno, vamos a ver, la causa de resolución de un contrato, las generales, digamos, las más usuales, vienen perfectamente determinadas por la ley, en defecto de lo que se haya podido, digamos, exactamente en un contrato, ¿no? En ese sentido, bueno, ya digo que esencialmente en el ámbito de los arrendamientos la causa fundamental de resolución de un contrato es el impago. Ya digo que hay muchas otras. Realmente es que el tema de los arrendamientos es de un casuismo tremendo, ¿no? Es un tema que se puede abordar, digamos, en una primera vista de una manera bastante sencilla y muy entendible, y a partir de ahí, bueno, podemos complicar el asunto hasta infinito y más allá. Exacto, es muy casuístico, es un casuístico. Claro, porque vemos que muchas veces hay impagos que se van produciendo, se van dejando pasar de alguna forma, si la ley actúa, pero va lenta, y al final se encuentra un propietario con que ha tenido un inquilino que no lo ha pagado durante un periodo prolongado de tiempo. Estas situaciones también se dan, ¿no? Efectivamente, hay inquilinos que siendo conocedores de la dinámica, digamos, de resolución de los contratos de arrendamiento y de los procedimientos de desahucio, como conocen perfectamente cómo funciona, pues calculan, suscriben los contratos, pagan el primero o segundo mes con sus correspondientes fianzas, y a partir de ahí, digamos, entra en situación de impago y saben que tienen un tiempo determinado
un tiempo determinado hasta que el arrendador va a comenzar el procedimiento y hasta que se produzca el efectivo desahucio, y bueno, se aprovechan de eso. Por eso es muy importante lo que he dicho antes, la identificación adecuada del arrendatario y, por supuesto, la suscripción de todas las garantías posibles. Garantías, que en España somos muy de anotarlo todo, pero a veces quizá no tanto de hacerlo correctamente, ¿no? En este caso, como en tantas cosas, más vale prevenir que luego tener que resolver. Más vale prevenir. A veces, bueno, obviamente, los bienes inmuebles son bienes que obviamente si no están en producción, en rendimiento, pues resulta gravoso sostenerlo, cada vez más, porque de todos somos conocedores de que las administraciones públicas, bueno, pues cada vez, digamos, graban más el hecho de la propiedad inmobiliaria, pues por medio del IBI, las tasas de basura, etcétera, etcétera. Pero es importante no precipitarse, hacer una buena elección del arrendatario. Yo considero que es una, obviamente, ahí está la clave de bóveda. José Manuel, y que ante la duda el profesional es el que tiene la última palabra y el que va a asesorar y a poner las cosas en condiciones. Exactamente, es mejor prevenir que curar y siempre va a ser muchísimo más económico consultar con un profesional, que además para un profesional, digamos, dentro de lo que es digamos, los contratos más usuales. Sí, es una cuestión asequible, sí, se lo que me va a decir. Es totalmente asequible. Entonces, bueno. José Manuel, muchísimas gracias. José Manuel Cerviño Sosa, abogado de Arcos y Lames Asociados, abogados y economistas de Marbella. Muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros en su día de descanso. Un saludo, muchísimas gracias. Ha sido un placer y estamos a disposición de todos los oyentes de Canal Sur para ulteriores consultas. Bueno, pues nuestra página web, Arcos y Lames Asociados, también en el teléfono 952-7750-10. Muchas gracias y buenos días. Perfecto, muchísimas gracias, José Manuel. Muy buenos días. Feliz sábado. Hasta luego. Adiós, buen día. Bueno, hay una casuística, como vemos, hemos querido acercarnos un poquito al tema. Hay muchas cosas de las que se podría hablar. Claro, serán multitud de circunstancias, multitud de... Claro, y bueno, atenderá a una serie de cosas, pero por lo menos... Todo apuntado, todo pactado, todo por escrito, todo en condiciones y, hombre, claro, eso depende muchas veces de la buena fe de las personas, ¿no? Sí, depende de la buena fe, pero bueno, como se ha dicho, todo lo que está previsto de antemano, todo lo que está recogido en un documento, facilita mucho las cosas porque resolver esto es un poquito farragoso. Para todo. Bueno, qué poquito tiempo tenemos, pero tenemos que resolver este concurso. Oye, nuestros oyentes son listos, ¿eh? Sí, bueno, son listos, tienen buena memoria musical y a través del Facebook tenemos varias respuestas. Sí, ¿cuáles son esas respuestas, Pilar? Bueno, pues está Lola Collantes, Julia Domínguez Ortiz, Francisco Castellano León, Yumasaji, Ana Anuska González, Fernando Garrido y Antonio Madrid Márquez, todos ellos coinciden en Koyak. Bueno, vamos a ver si es correcto o no correcto. Yo he llamado a un gran amigo para que nos dé la respuesta. Vamos a ver si es correcto o no. Un camión de chirimoya, aquí el teniente Koyak. ¡Ole! Venga, carretero, creo que Siempre salía ganando, Siempre salía ganando. Y de ahí, bueno, que fue Chupachú, que era ya la pista definitiva. Definitivamente. Porque ¿sabes la curiosidad? Al principio de la serie fumaba. Sí, al principio fumaba y luego ya dejó de fumar y por eso se enganchó al chupachú. Ah, qué bueno, eso no lo sabía yo. Uno de los concursantes, de los Facebookers, Antonio Madrid Márquez, decía, no sé si era Koyak o Colombo, y a raíz de la segunda pista que ya dio Ana dijo, definitivamente Koyak. Muchas gracias a todos por participar por Facebook. ¿Tenemos ahí alguna llamadita? ¿Hay alguna llamadita todavía? Bueno, ya se ha dicho el resultado de todas Se ha formas. dicho el resultado, pero necesitamos saber quién es el ganador. Así que mira, Manu, que está ahí. Manu, con la manita, dime un número del 1 al 6, que son nuestros oyentes acertantes. Un número del 1 al 6. El 4, pues el 4, mira, Anuska es la ganadora, que estaba adjudicada, le he puesto un numerito a cada uno, y Anuska González es la ganadora de 2 entradas para el concierto de Aidín el próximo día 16 en los Jardines de la Guaira. Que nos había contestado por Facebook, ¿verdad? Por Facebook, correcto. Anuska.
Dile que ha ganado por ahí, Pilar, si eres tan amable. Ha ganado, Anuska. Ha ganado. Por ahí te refieres al Facebook. No está escuchando, Anuska, no está escuchando. ¿Lo está escuchando? Anuska, seguro que No sí. está escuchando. Bueno, Así pues que, el mejor saludo y ya sabes, el próximo sábado, Airín. en los jardines de la Boaira, en Sevilla. Qué Ahora bonito. nos ponemos en contacto con Anuska.